Amén. Hoy comenzamos con el capítulo 4 de Apocalipsis, versículo 1 en adelante. Así que Biblia abierta, lapicera en mano, y lo más resaltante lo van apuntando. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Como título, la adoración celestial. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos, truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 Espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Amén. En el versículo 1 dice: Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Esta primera voz que oyó Juan efectivamente es la voz de nuestro Señor Jesucristo. Yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Lo que quiere decir es después de lo que Juan ya viene viendo y después del arrebatamiento. Porque acuérdense que aquí es donde el Señor le dice: sube acá. Y acá es donde Juan ve la puerta abierta y le dice: sube acá. Entonces el Señor le dice: yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. O sea, refiriéndose después al arrebatamiento de la iglesia. Amén. La iglesia será recogida de la tierra antes de que se desate la ira de Dios sobre la tierra. ¿Y por qué decimos que la iglesia será arrebatada o recogida antes de la ira de Dios? Porque el tiempo de gran tribulación, o sea, de tribulación y gran tribulación, es la ira de Dios derramada sobre la tierra. Amén. Vamos a ver 1 de Tesalonicenses 5, 9 y 10. 5. 9 y 10. 1 Tesalonicenses 5, 9 y 10. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Amén. El Señor no nos ha puesto para ira,
Y el tiempo de tribulación, ¿qué será? El tiempo de la ira. Y el Señor dice que no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso creemos que la iglesia, o sea, por esto y mucha más evidencia que nos da la palabra, que la iglesia no pasará ni por la tribulación ni por la gran tribulación. Amén, sino que será arrebatada, recogida antes de que se derrame la ira de Dios sobre la tierra. Amén. Es de suma importancia remarcar este evento, ya que en el capítulo 6 de Apocalipsis es la apertura de los 7 sellos, la cual da inicio a los 7 años de tribulación y gran tribulación. Hay quienes creen que la iglesia pasará por la primera etapa de la tribulación, o sea, los primeros 3 años y medio. Algunos creen que durante los primeros 3 años y medio la iglesia pasará por la tribulación y que luego de los primeros 3 años y medio será arrebatada. Y otros que creen que la iglesia será arrebatada al final de la gran tribulación, o sea, al final de los últimos 3 años y medio. Recuerden que la gran tribulación está dividida en 2 etapas, tribulación y gran tribulación, que se divide en 3 años y medio. Amén. Sin embargo, la Biblia nos da muchísima evidencia de que la iglesia no pasará por la tribulación ni la gran tribulación, ni verá la manifestación del anticristo, ya que él no se puede manifestar aún porque hay quien le detiene en la tierra. Hay alguien que le detiene al anticristo aquí en la tierra. Él todavía no se puede manifestar porque hay alguien que lo está deteniendo. Y vamos a ver quién es. Veamos 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al versículo 12. Escuchen. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Lo que está queriendo decir Pablo es que no se dejen engañar ni por carta, ni por espíritu, o sea, ni siquiera como si fuera una carta de ellos, diciendo que el día del Señor ya había comenzado. Porque se cree que había alguien que había falsificado una carta con la firma o el nombre del apóstol Pablo diciendo que el día del Señor ya había comenzado. Escuche lo que dice Pablo: no se dejen engañar, no dejéis mover fácilmente vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por carta, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca, o sea, como que ya había acontecido el día del Señor, como que Jesús ya había venido por segunda vez. Amén. Entonces, Él les dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Escuchen, Jesús no se puede manifestar en su segunda venida porque primero se tiene que manifestar la apostasía y el hijo de perdición. Primero aparece el anticristo, después aparece Cristo Jesús. Continuamos. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea, la manifestación del anticristo es la que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios. ¿Qué templo? Porque actualmente no hay ningún templo. ¿De qué templo está hablando? El tercer templo que será construido, el cual ya tienen todo preparado para la construcción del tercer templo. Entonces, cuando el anticristo se manifieste, él propondrá una supuesta paz. Los primeros 3 años y medio será de supuesta paz, pero al finalizar los primeros 3 años y medio,
Él se va a levantar contra todo lo que se llama Dios. Es allí donde el pueblo de Israel le recibe como el Mesías. Entonces ellos recibirán al anticristo como el Mesías. Pero al finalizar los primeros 3 años y medio, Él se levanta contra todo lo que se llama Dios y dice la palabra: y mirarán a mí, a quienes traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. O sea, recibirán al verdadero Mesías, a Cristo Jesús, al finalizar los primeros 3 años y medio. Amén. ¿Se va entendiendo hasta ahí? Yo voy a volver a leerlo todo. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por palabra ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido del que el día del Señor ya está cerca, o sea, como que ya había acontecido. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. O sea que está hablando de que Cristo no viene primero sin que antes venga la apostasía y el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis, le dice Pablo, que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Pablo ya les había anunciado esto. Y ahora vosotros sabéis lo que le detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción, dice, el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, sea quitado del medio. Voy a volver a leer este versículo, versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. El espíritu del anticristo está en acción. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, escuchen, está hablando de alguien, hasta que él, a su vez, sea quitado del medio. Escuchen, Cristo Jesús no se puede manifestar todavía, porque primero se tiene que manifestar la apostasía y el anticristo. Y el anticristo tampoco se puede manifestar porque hay alguien que le detiene en la tierra. ¿Quién es ese alguien? La iglesia, el cuerpo de Cristo. Voy a volver a repetir esto. Jesús no va a venir en su segunda venida visible todavía, porque primero se manifiesta la apostasía. ¿Qué es la apostasía? La apostasía. ¿Qué es la apostasía? Aquellos que se divorciaron de Cristo, aquellos que se divorcian de la verdad. Primero viene la apostasía, aquellos que se apartan de Cristo. Luego la manifestación del anticristo. Amén. Entonces viene Cristo. Después de que se manifieste, ¿quién? El hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo. Pero antes de que se manifieste el anticristo, tiene que ser alguien quitado del medio. Hay alguien que le está deteniendo y el anticristo no se puede manifestar porque ese alguien lo detiene. ¿Quién es ese alguien? La iglesia. Porque la iglesia está presente en la tierra. Escuchen, voy a volver a repetirlo. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente, ahora, actualmente, lo detiene. Hasta que él, está hablando de alguien, no de algo, a su vez se ha quitado en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Cuándo se va a manifestar el anticristo? Cuando la iglesia sea quitada del medio. Escuche lo que dice el versículo 8. Y entonces, cuando sea él quitado del medio, se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará en su segunda venida visible con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Continúo, versículo 9. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad, para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad,
sino que se complacieron en la injusticia. Amén. O sea, Cristo Jesús no va a venir en su segunda venida visible, donde todo ojo le verá, hasta que primero se manifieste el anticristo, porque ya estamos viviendo tiempo de apostasía. Solo que falta que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pero él no se puede manifestar porque hay alguien que le detiene en la tierra. No se puede manifestar porque la iglesia está presente. Pero cuando la iglesia sea quitada del medio, sea arrebatada, entonces se manifestará aquel inicuo. Amén. ¿Y cómo sabemos que está hablando de la iglesia? Veamos Juan 14. Uno al 3. Dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. O sea, dice, si me fuere y prepararé lugar, vendré otra vez y me tomaré a mí mismo. ¿Por qué dice a mí mismo? Porque nosotros, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Por eso dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Veamos también Romanos 12:5. 5. ¿Por qué decimos que la iglesia es el cuerpo de Cristo? Porque lo dice su palabra. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. Voy a volver a leer esto. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. Veamos también 1 Corintios 12:27. Primera Corintios 12:27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, dice, y miembros cada uno en particular. ¿Qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. Cuando Jesús dice, yo vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, está hablando de su cuerpo. ¿Quién es su cuerpo? La iglesia. Veamos por último Efesios 1:22. Y 23. 22, 23. Escuchen. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Escuchen lo que dice el 23. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, ¿quién es el que lo detiene? ¿El cuerpo? ¿Qué es? La iglesia. Cuando la iglesia sea arrebatada, entonces se manifestará aquel inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Jesús no viene en su segunda venida visible porque primero se va a manifestar el anticristo. Pero el anticristo no se puede manifestar porque hay quien le detiene. Cuando ese que sea quitado de medio, que es la iglesia, entonces se manifestará aquel inicuo. Y si así fuera, el Espíritu Santo que lo detiene, el Espíritu Santo mora ¿en quién? En nosotros, en la iglesia. Amén. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Se entendió ese punto? Amén. Escuche. Es evidente que los santos regenerados ya no estarán en la tierra para aquel entonces, sino que serán llevados
al cielo. Sin embargo, durante toda esa semana de 7 años, la salvación aún será posible. En la tribulación y la gran tribulación aún habrá salvación para las personas. Claro, aún habrá oportunidad para ellos. Pero para obtener esa salvación será necesario pagar con la vida misma. Hoy usted y yo tenemos la salvación gratuitamente. Estamos en tiempo de gracia. Pero en el tiempo de tribulación y gran tribulación habrá que pagar por esa salvación con la vida misma. Amén. Y para eso veamos Mateo 24, 21 y 22. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿De qué días se está hablando? ¿Recuerdan que habíamos visto Mateo 24? Estos días que está hablando Mateo 24 ya se está dando en la tribulación y gran tribulación. Lo volvemos a leer, escuchen. Porque habrá entonces gran tribulación. ¿Cuándo? En el tiempo de la tribulación y gran tribulación. No ahora, escuchen. Cual no la ha habido desde el principio del mundo. Lo que estamos viviendo hoy, ¿recuerdan qué es? Principio de dolores. No será nada comparado lo que estamos viviendo hoy con lo que se viene en el tiempo de la tribulación. Lo volvemos a leer desde el principio, escuchen. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. No está hablando desde ahora, está hablando cuando se manifieste el anticristo. Ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. O sea, que será tan terrible lo que acontecerá en aquel momento que si el Señor no determinaba acortar aquellos días, nadie sería salvo. Va a ser un tiempo muy difícil, va a ser un caos. No muchos lograrán encontrar la salvación. Muchísimos se van a dar al anticristo, recibirán la marca, le adorarán. Muchísimos se quitarán la vida, se matarán entre ellos. Va a haber falta de agua, va a haber falta de alimento. Será un tiempo de dolor y de angustia. Un tiempo cual no la ha habido desde el principio del mundo, ni la habrá. Lo que nosotros estamos viviendo hoy son principios de dolores. Contracciones, ¿lo recuerdan? Contracciones. El dolor viene cuando se está dando a luz. Amén. Veamos Apocalipsis 13:15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. O sea que va a haber oportunidad de salvación, sí, pero habrá que pagar con la vida misma. ¿Volvemos a leer? Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. El que quiera ser salvo tendrá que rechazar la marca de la bestia y también ser martirizado. Tendrá que pagar con la vida misma. Apocalipsis 24. Apocalipsis 24. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Escuchen.
y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y la palabra de Dios. ¿Quiénes son estos? Escuchen. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Que los de los 1000 años los vamos a ver más adelante. Pero tuvieron que ser martirizados. Sin ponerse la marca. Sin adorar, sin recibir la marca. No, tuvieron que ser martirizados. Decapitados. Este mensaje ya es para los que están en la tribulación. Dice que estos no adoraron a la imagen, no adoraron al anticristo, no creyeron en él. Mátennos. Por eso resistieron a todo eso. Claro, entonces dieron su vida y... Claro, no se dejaron marcar, ni siquiera adoraron a la bestia. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia. ¿En qué tiempo es este? En el tiempo de la tribulación. Ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Habrá oportunidad de salvación para los que se quedaron en el arrebatamiento? Sí, pero tendrán que pagar con la vida misma. Y no va a ser fácil. No va a ser fácil, porque es muy probable que primero sean torturados, luego martirizados. Que el Señor nos ayude, amén, que Dios tenga misericordia. Continuamos. Este hecho no será precedido por ninguna aparición especial. O sea, no va a haber un anuncio. Ya, listo, ahí está viniendo, vamos, prepárense. No. Esto sucederá en un abrir y cerrar de ojos. En cualquier momento se escuchará este llamado. ¿Qué llamado? Sube acá. Como Juan. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá. Voy a volver a leer esto. En cualquier momento se escuchará este llamado, esa voz: sube acá. Es donde la iglesia será arrebatada. Realmente será un día o una noche mientras la vida siga su curso acostumbrado y la gente ocupada en sus quehaceres. Sucederá algo insólito en distintos lugares de la faz de la tierra. Desaparecerán millones de personas individuales y grupos enteros, y el mundo no sabrá qué pasó con ellos. Será un día normal o una noche normal donde uno estará durmiendo, o estará trabajando, o estará comiendo, o bebiendo. Esto acontecerá en una noche o un día normal como cualquiera. Desaparecerán millones, las personas no sabrán qué pasó, y es ahí donde se cree que los líderes políticos dirán que fueron los extraterrestres. Que fueron los extraterrestres que se llevaron a la iglesia. Allí es donde dirán que no fue el arrebatamiento, que no vino Cristo y se llevó a la iglesia, sino que fueron los extraterrestres y que van a buscar la manera de hacerlos volver. Pero este será el evento más glorioso que espera la iglesia: ser arrebatados y llevados al cielo para encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo en el aire. Amén. Serán arrebatados de entre el gentío aquellos que en santidad esperan y aman la venida de nuestro Señor Jesucristo. Serán arrebatados de entre el gentío aquellos que en santidad esperan y aman la venida de nuestro Señor. Y serán arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Veamos
Primera de Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Gloria a Dios. ¿Podemos decir gloria a Dios a esto? Escuchen, una de las teorías es que la iglesia será arrebatada al final de la gran tribulación. Bien, pero esta teoría no tiene lógica. ¿Sabe por qué? Porque Cristo Jesús, cuando viene en su segunda venida visible, viene a reinar y dice que pondrá los pies sobre el monte de los olivos. Viene a reinar, viene a quedarse, no viene a llevar a la iglesia a estar con Él donde yo estoy, para que vosotros también estéis conmigo. O sea que no puede ser arrebatada la iglesia al final de la tribulación, encontrarse con el Señor para volver a la tierra. No tiene lógica. Si de igual manera el Señor va a poner los pies sobre la tierra. El Señor viene antes para que la iglesia no pase por el tiempo de la ira. Cristo va a guardar, va a preservar a su iglesia, para que la iglesia no tenga que pasar por el juicio. El tiempo de tribulación y gran tribulación es el juicio de Dios sobre la tierra. Entonces la iglesia no estará presente. ¿Cuántos dicen, Señor, ayúdanos? Entonces dice que la iglesia será arrebatada en el cielo, en las nubes, para recibir al Señor en el aire. No tiene sentido que la iglesia haga esto y esto. No tiene sentido. La iglesia será llevada a la presencia del Señor y estará allí reservada durante estos 7 años. Y será antes de la tribulación, antes de que comiencen estos 7 años, porque el arrebatamiento de la iglesia es la que dará la apertura al inicio de la tribulación. Amén. ¿Estamos bien con ese punto? ¿Se entendió eso? Continuamos entonces. Versículo 2 dice: y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Escuche. Hay mención de que a través de todo el Apocalipsis, Juan estuvo 4 veces en el Espíritu. La primera vez fue al comienzo de Apocalipsis, cuando el Señor le describió a sí mismo y la imagen de las 7 iglesias que simbólicamente mostraban toda la era cristiana. Eso está en Apocalipsis 1:10. La segunda es precisamente ahora, en el capítulo 4, versículo 2, cuando Él fue invitado para subir al cielo y desde allí mirar el futuro Apocalipsis. Esto es en el capítulo 4, versículo 2, el que estamos viendo ahora. La tercera vez fue cuando el Señor le mostró el juicio sobre la gran ramera. Esto es en el capítulo 17, versículo 3, que lo vamos a ver más adelante. Y por último, la cuarta vez fue cuando el Señor le mostró la nueva Jerusalén en todo su esplendor, y esto se encuentra en Apocalipsis 21:10. Eso lo vamos a ver más adelante también. O sea, que el Apocalipsis hace mención de que el apóstol Juan estuvo 4 veces en el Espíritu. Y ahí están los pasajes para que ustedes puedan corroborarlo. Amén. El que está sentado en el trono es Dios Padre. Amén. Versículo 3 dice: y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto a la esmeralda, dice. La piedra de jaspe es transparente y brillante, como el cristal. Simboliza la santidad, pureza absoluta y la gloria majestuosa de Dios. La cornalina es una piedra de color rojo, intenso o rubí. Simboliza el juicio, la justicia y el
aspecto del fuego consumidor de la presencia divina de Dios. Porque dice, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe, esa es una piedra, y de cornalina, y había alrededor de él un arco iris, semejante al aspecto de la esmeralda. El arco iris alrededor del trono es símbolo de la misericordia y el pacto de Dios con el hombre y la tierra. Eso está en Génesis 9:13-16. ¿Recuerdan cuando el Señor mandó diluvio sobre la tierra e hizo pacto con Noé? Y el símbolo de la señal para recordar el pacto es... ¿Cuál era la señal? ¿Cuál era la señal del pacto? El arco iris. El arco iris alrededor del trono es el símbolo de la misericordia y el pacto de Dios con el hombre y la tierra. Génesis 9:13-16. La esmeralda simboliza la vida eterna y la esperanza en medio de su juicio. Versículo 4. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Versículo 4. Alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con sus coronas de oro en la cabeza. Voy a volver a leer esto. Alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Escuche, los 24 ancianos sentados que Juan vio sobre los 24 tronos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro sobre sus cabezas, representan a la iglesia y al pueblo de Dios desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Vamos a ver Efesios 2:14-16, pero en la versión NTV. Efesios 2:14-16. NTV. Amén. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos de la separaba. enemistad que había entre los dos pueblos, los judíos con los gentiles. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y de ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. ¿Hasta el 16? Sí, hasta el 16. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. O sea que los 24 ancianos representan a ambos pueblos, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. O sea, tanto judíos como los gentiles. Dice que el Señor hizo de los dos un solo pueblo. Amén, y lo acabamos de leer. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Se entendió ese punto? Sí. En efecto, a la iglesia le fueron prometidos tronos, porque dice que también ellos estaban sentados sobre 24 tronos. En efecto, la iglesia le fueron prometidos tronos. Veamos Mateo 19:28. Sí. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 Vosotros tribus, que me habéis seguido. También os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Apocalipsis 3:21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono.
Amén. Apocalipsis 24. Apocalipsis 24. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Amén. Dice que tenían también coronas, estos 24 ancianos tenían coronas de oro. Y las coronas también le fueron prometidas a la iglesia. Veamos 1 de Pedro 5, 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis Escuchen. la corona incorruptible de gloria. Dice cuando aparezca el príncipe, y ahí está con mayúscula. La P mayúscula. Con una P mayúscula. Cuando aparezca el príncipe de los pastores. ¿Quién es el príncipe de los pastores? Jesús. Porque tiene una P mayúscula. Está hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es nuestro pastor. Amén. Entonces Él es el príncipe de los pastores. Amén. ¿Qué dice ahí? Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ahí está la promesa para la iglesia, para los vencedores. Veamos también Apocalipsis 2:10. ¿Sí? No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. ¿Recuerdan que habíamos visto esto? ¿Qué iglesia era? Esmirna. La iglesia de Esmirna, donde el Señor le dice, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Amén. Veamos también Apocalipsis 3:11. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Amén. Escuche, los calificativos de reyes y sacerdotes también pertenecen a la iglesia. 1 de Pedro 2, 5, 9. Mas vosotros sois linaje escogido, Escuchen, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. wow, gloria a Dios. Apocalipsis 1:4-6. Apocalipsis 1:4 al 6. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, del que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó. Y aquí estoy haciendo mención de los reyes, y voy a volver a leer esto. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hacíamos mención de que los sacerdotes y los reyes pertenecen a la iglesia, al cuerpo de Cristo. ¿Estamos bien hasta ahí? Estas coronas también significan autoridad. El que recibe una corona recibe autoridad. Amén. Por eso no cabe duda de que los 24 ancianos representan a la iglesia en su totalidad, apuntando al llamado de la iglesia sacerdotal
a la semejanza del sacerdocio israelita, que se dividía en 24 turnos. O sea, en el Antiguo Testamento habían sacerdotes que ministraban en el santuario, en el templo de Dios. Y estos se turnaban en 24 turnos. Voy a volver a leer esto. Apuntando al llamado de la iglesia sacerdotal, a semejanza del sacerdocio israelita, que se dividía en 24 turnos. Y eso está en Primera de Crónica 24, y esto le queda a usted de tarea. Primera de Crónica 24, 1 al 19. Pongan ustedes 24, 1-19. Sí, 24, 1-19. Y solamente vamos a leer el versículo 19. Estos fueron distribuidos para su ministerio, para que entrasen en la casa de Jehová, según les fue ordenado por Aarón, su padre, de la manera que le había mandado Jehová, el Dios de Israel. Amén. O sea, que esto se hacía anteriormente en el Antiguo Testamento, en el santuario y en el templo de Dios. Recuerdan que primero había como una carpa, pero después Salomón edifica el primer templo. Estos ministraban en 24 turnos. ¿Quiénes? Estos 24 sacerdotes. O sea que los 24 ancianos representan estos 24 sacerdotes, que es la iglesia en su totalidad, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. ¿Estamos bien hasta ahí? Amén. Esta cifra además corresponde, escuche bien, esta cifra corresponde además a las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles, que son un total de 24. Esta cifra además corresponde a las 12 tribus de Israel y a los 12 apóstoles, que representan a la iglesia de los israelitas y de los gentiles. Recuerdan que habíamos mencionado hace un instante que el Señor, por medio de su sacrificio de los dos pueblos, hizo uno solo. Amén. Como hemos mencionado, las vestiduras blancas simbolizan las acciones justas de los santos. ¿Recuerdan que habíamos mencionado eso? Las coronas de oro también significan la honra y la gloria y la dignidad. Una corona semejante tuvo Cristo también. Veamos Apocalipsis 14:14. Miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Amén. De manera que como reyes... Vamos a pasar más adelante. Y vas a saber lo que es eso. De manera que como reyes, ellos permanecen en los tronos. Como reyes, ellos, los 24 ancianos. Como reyes, ellos permanecen en los 24 tronos sentados. Pero como sacerdotes, ellos sirven al Cordero. Amén. Dice, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Amén. Escuchen, este privilegio espera a todos aquellos que aman sinceramente al Señor y le sirven fielmente. Sentarse en un trono y recibir las coronas. Esto les espera a todos aquellos que permanecen fiel hasta la venida de nuestro Señor. Veamos Juan 12:26. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¡Wow! ¡Qué palabra! Volvemos a leerlo, por favor, ese texto hay que leerlo bien, con mucho cuidado, escuchen. Si alguno me sirve, sígame. ¿Quién le sirve al Señor? ¿Ustedes le sirven al Señor? Síganle.
Y Escuchen. donde yo estuviere, allí también estará. Allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Wow. El Padre honrará a aquel que sirve al Hijo. ¿Podemos decir gloria a Dios? ¿Cuántos quieren este privilegio? Amén. Versículo 5 dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Escuche, relámpagos, truenos y voces nos recuerdan al Sinaí cuando el Señor se manifestó a Moisés y al pueblo, de esta manera para establecer con ellos su pacto, para que Él sea su Dios y ellos sean su pueblo. ¿Recuerdan cuando Moisés subió en el monte Sinaí? Y dice que allí también aconteció lo mismo, hubo relámpagos, truenos. Cuando Moisés sube a la presencia del Señor por 40 días y 40 noches y recibe los mandamientos del Señor. ¿Sí lo recuerdan? Bueno, les invito a que lean el Éxodo capítulo 19 en adelante. Amén. Versículos 6 y 7 de Apocalipsis. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos, delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Escuchen, probablemente nos hacemos la pregunta de ¿por qué de esa manera las apariencias de ellos? Nosotros nos imaginamos hasta que están muy deformados o parecieran monstruos, pero en realidad en la creación del Señor ellos son preciosos, ellos son hermosos. No es que tienen una descripción rara. En la creación del Señor son... A nosotros como ser humano nos parece raro, pero en la creación del Señor son perfectos. Amén, son hermosos. Dice que estos tenían ojos, están llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Escuche, mar de vidrio es símbolo de la limpieza, porque dice que allí se hace mención de un mar de vidrio. Y delante, estamos viendo el versículo 6 y 7. Delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Vamos con el punto del mar de vidrio. Mar de vidrio es símbolo de la limpieza y transparencia en el futuro. Cuando en ese mar aparezcan los mártires que habrán pasado la prueba de fuego, aún el mar, a causa de la gloria de ellos, se mezclará con fuego, símbolo de sus sufrimientos. Veamos Apocalipsis 15:2. Sí. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Amén. Generalmente el mar es inquieto, pero este mar ante el trono de Dios es algo quieto y reposado. Simboliza el reino de Dios, que será un reino de eterna paz. Allí no habrá levantamientos, ni huelgas, ni revoluciones, ni guerras. Será un reino de paz. Amén. Generalmente el mar es oscuro e impenetrable con la vista. Claramente es claro o transparente como el vidrio, o sea, el mar que se hace mención en el versículo 6 en adelante. Y se ve transparente como el vidrio, limpio
como el cristal. Amén. Esto indica que ya no habrá nada oculto, todo será claro, limpio y brillante. Las almas serán limpiamente claras, intenciones brillantes y deseos y pensamientos puros. Amén. Ahora vamos con los 4 seres vivientes. Sin duda son los querubines que menciona Ezequiel 1:4-28. Eso lo vamos a dejar para que ustedes lo lean en casa. Ezequiel 1:4-28. Repito, estos 4 seres vivientes sin duda son los querubines que menciona Ezequiel 1:4-28. También Ezequiel 10:1-22. Estos representan a la tierra delante del trono de Dios. Por eso aún la cifra de ellos es terrenal. Porque en efecto en la tierra de alguna manera todo se divide en 4. 4 puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. 4 épocas del año: primavera, verano, otoño e invierno. 4 elementos: tierra, agua, fuego y aire. 4 épocas en la vida: niñez, adolescencia, adultez y vejez. Aún las plantas tienen 4 divisiones principales: raíz, tronco, rama y hojas. La apariencia de sus caras indudablemente es simbólica. Ejemplo: el león simboliza la fuerza. Veamos Proverbios 30:30. Amén. El león fuerte entre los animales. El león fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada. O sea, que el león representa fuerza. Es el animal que no vuelve atrás. Esto testifica la fuerza de los seres celestiales. El becerro es símbolo de la obediencia, como también la entrega y el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Veamos Salmo 103, versículo 20. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Amén. El rostro de hombre es símbolo de inteligencia. Sin duda los querubines han sido dotados de extraordinaria inteligencia. Segunda de Samuel 14:20. Para mudar el aspecto de las cosas, Joab tu siervo ha hecho esto. Pero mi Señor es sabio conforme a la sabiduría de un ángel de Dios, para conocer lo que hay en la tierra. Amén. El rostro de hombre es símbolo de inteligencia. Sin duda, los querubines han sido dotados de extraordinaria inteligencia. Amén. El águila es el símbolo rápido, que ejecuta prontamente los mandatos de Dios. Le vamos a dejar para que ustedes lean en casa Daniel 9:21-27. Amén. Versículo 8 al 11 de Apocalipsis. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Según algunos estudiadores, dicen que estos seres vivientes no solo le dan la honra al Padre, sino al Hijo y al Espíritu Santo. No solo glorifican al Padre, sino también al Hijo y al Espíritu Santo, porque dice 3 veces la palabra santo. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha
de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Estos seres están llenos de ojos. Estos ojos, bajo todo punto de vista, son simbólicos y significan que todo es visible y tocante a la tierra. Es decir, que ellos ven el pasado, presente y futuro de la tierra y de toda la humanidad. Estos 4 seres, aparte de los variados servicios a Dios, aparte de que le sirven, le alaban sin cesar día y noche, destacando su santidad, su omnipotencia, su eternidad y su segunda venida. ¿Podemos decir gloria a Dios? Terminamos hasta ahí. Pregunto, ¿hay alguna pregunta que quieran hacer? ¿Alguna duda? ¿Estamos bien entonces? Amén, gloria a Dios. Bueno, gloria a Dios. Lo de los ojos, pueden explicarle que son que ellos ven todo. Amén. Dice que ellos están llenos de ojos, delante y detrás, y hasta por dentro, dice. En otras palabras, ellos son los ojos de Dios. En toda la tierra, en todo el universo. Pasado, presente, futuro. En otras palabras, ellos son las cámaras. Como para que ustedes entiendan. Son las cámaras, son los ojos del Señor. Dios puede ver todo, también por medio de ellos. Amén. Y la Biblia hace mención de que estaremos sentados con Él en su trono. La Biblia promete que los vencedores se sentarán en el trono de la misma manera que se sentó el Señor. Entonces no está diciendo algunos, sino está diciendo al vencedor, aquellos que permanecen fiel hasta el fin. Amén. Y estos 24 ancianos representan a toda la iglesia. Ellos son los representantes tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Amén. ¿Alguna otra consulta? ¿Por qué 24? ¿Por qué son 24? Y ya lo mencionamos, los 24 sacerdotes. Los 24 sacerdotes que ministraban en el templo en el Antiguo Testamento, y los 12 patriarcas como los 12 apóstoles. Los patriarcas eran antes de Cristo, los apóstoles es después de Cristo. Amén. Los patriarcas, en otras palabras, estaban en el tiempo de la ley, en el Antiguo Testamento, y los apóstoles en el tiempo de la gracia, en el Nuevo Testamento. Amén. ¿Alguna otra consulta? ¿Estamos bien entonces hasta ahí? ¿Comprendimos el estudio? Amén. Damos gracias al Señor. Amén.